Partimos de Osaka y alcanzamos el norte de la prefectura de Hyogo a las pocas horas. Nos guiaba un monje de cráneo definido y ataviado con oscuros azules. Yo lo desconocía todo del budismo zen y estaba ansioso por aprender. Ascendimos unas escaleras de incierto final rodeadas de cedros. En lo alto, el bosque dejó paso al cielo. El sol de la mañana se escondía, abatido, detrás de lo que me pareció una titánica cabeza de toro y que resultó ser el edificio principal del monasterio. El monje nos pidió que esperásemos y yo, al igual que otros miembros del grupo de turistas, aproveché para saborear la elegante arquitectura japonesa. Apareció el abad del monasterio, un anciano de piel arrugada y tersa al mismo tiempo. El grupo se congregó de nuevo y seguimos al abad, que caminando nos explicó acerca del monasterio y del budismo zen. Muchos de los datos que nos regaló los he olvidado, otros los omitiré. Prefiero centrarme en la singular historia que contó y que dice así. Décadas atrás, un hombre español apareció en el monasterio. Lo unía a Toshiro Watanabe, el abad de aquel entonces, una reciente y casual amistad. Respondía al nombre de Mateo, siempre sonriente y bromista. Sus visitas eran frecuentes y disfrutaba de amplias conversaciones con el abad. Era un hombre orgullosamente racional y científico. Hablaban de budismo, pero no porque Mateo fuese a abrazar una nueva fe. Le interesaban las religiones solo como cachivaches a despedazar con la lógica. Durante las conversaciones no existía en él un ánimo provocador, pero lo cierto es que, aunque lo negase, albergaba un sentimiento de superioridad respecto a los creyentes de cualquier religión. En los primeros diálogos, Mateo preguntaba qué era exactamente el budismo zen. Watanabe respondía que no tenía la menor idea de qué era eso del budismo zen. El español preguntaba al monje que qué enseñaba a sus discípulos. Watanabe respondía que él no tenía nada que enseñar. Mateo juzgó aquellas respuestas tan elusivas como interesantes. Su insistencia obtuvo recompensa y Watanabe comenzó a abrirse con parsimonia y a introducir laboriosas pistas en sus respuestas. A Mateo le pareció estar arañando una piedra y los diminutos fragmentos que desprendía los anotaba en una libreta. Una de las primeras entradas en aquel diario decía así: los monjes buscan la iluminación, o satori, a través del zazen, que significa meditar sentado, y a través de los koan, pequeños acertijos aparentemente imposibles de resolver. No conozco ningún koan todavía. Mateo empezaba a intuir algunas cosas. Watanabe se entristeció cuando su amigo dejó de visitar el templo. Pensó que quizás lo había fatigado con tanto secretismo. Un mes después, el español regresó al monasterio cubierto por túnicas azules y con una carta que rogaba su admisión como discípulo. Watanabe le previno de las dificultades y castigos que soportan los monjes, pero Mateo mostró una determinación japonesa. Las nuevas costumbres lo maltrataron. Comenzar el día a las 3 de la mañana. El silencio durante la comida, ilegal en España. La dieta raquítica, consistente en arroz blanco y una rodaja de rábano. Las entumecidas piernas tras horas de zazen. Memorizar el ondulante sutra del corazón. Conversando con Watanabe, ahora en calidad de discípulo, recibió un primer koan. Mientras cortaba leña, el abad apareció y lo condujo frente a un rosal. Watanabe contempló meticulosamente una de las rosas. Mateo lo imitó. Después de unos minutos en silencio, el maestro habló. Dime, ¿por qué es tan roja esta rosa azul? Watanabe
comprobó la vacilación de Mateo y se alejó. La absurdidad del koan encajaba con todo lo que Mateo sabía sobre el budismo zen, aunque saber no es el verbo adecuado. Había escuchado con frecuencia incoherencias similares en conversaciones con otros monjes, algunos supuestamente muy sabios, y en los paseos con Watanabe antes de convertirse en discípulo. Mateo consiguió acostumbrarse a las penurias de los monjes, pero no a la dialéctica contradictoria e irracional, algo que ya había anticipado. A pesar de ello, otros discípulos buscaban el consejo del hombre español, y tras algunos meses lo consideraron uno de los monjes más avanzados. Mateo había previsto todo ello porque era un farsante. No había acudido al monasterio por un genuino interés en el zen. Lo había hecho para demostrarle a Watanabe que sus ideas no eran más que disparates, para despedazar el budismo zen con la lógica y la razón, como él gustaba hacer. Para ello, no tuvo más que imitar las respuestas incongruentes y contradictorias que tanto había escuchado. Los consejos que Mateo daba a otros monjes, sus comentarios solemnes, las interpretaciones de las escrituras o los intentos por resolver koan eran tan solo una letanía de tonterías que inventaba y a las que adjudicaba con disimulo un toque zen. Cuando alcanzase una buena consideración y otros lo viesen como ejemplo, entonces revelaría el secreto al abad. Ese momento había llegado, pero una desgraciada noticia lo frenó. Watanabe había caído enfermo y le quedaban pocos días. Mateo decidió, con tacto, no revelar el amargo secreto al abad. Aunque su plan buscase desvelar al zen como una farsa, Mateo consideraba a Watanabe un amigo. Quiso despedirse por última vez y fue a visitarlo. Watanabe lo esperaba en la cama de un hospital y recibió a Mateo con una sonrisa y con estas palabras: «Mateo, siéntate aquí, mi pequeño farsante». El abad observó la confusión de su amigo y se explicó: «Lo supe desde el principio, seguramente muchos otros también. Eres un farsante, un impostor, y al mismo tiempo eres auténtico, genuino, como una rosa». Mateo escuchó con atención las palabras, y por primera vez en su mente científica tuvo sentido que el rojo es azul, que lo grande es pequeño, que las montañas son el cuerpo de Buda y que él era la rosa. Así concluye la historia que el actual abad narró a nuestro grupo. El anciano se detuvo frente a un rosal y nosotros lo rodeamos esperando sus palabras. El abad acarició y olió una de las rosas y a continuación dijo: «Conozco bien la historia que acabo de contar, porque esta historia es la mía. Esta rosa que acaricio es la misma rosa ante la cual Watanabe me reveló el koan. Desde entonces no se ha marchitado». Habiendo dicho estas palabras, el abad continuó su paseo. Antes de seguirlo, algunos integrantes del grupo se acercaron fascinados a la rosa extemporánea, pero se alejaron rápidamente para no quedar atrás. Yo la observé con más detenimiento. Era una flor elegante y vívida, pero me pareció ver que era de plástico.